Muy buenas noches y bienvenidos a Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Estos son los temas claves de hoy. La tributaria entra a cirugía. El gobierno ya aceptó empezar los primeros cambios tras las peticiones de los partidos políticos. El proyecto generaría por lo menos 5 billones de pesos menos de los esperados cuando se presentó el texto ante el Congreso. Analizaremos el tema con el ex viceministro de Hacienda, Andrés Pardo. Golpe mortal a las funerarias. Las empresas de servicios funerarios rechazaron el impuesto que el gobierno quiere aplicarles a sus servicios. Esta noche nos acompaña Gerardo Mora, presidente de uno de los más importantes grupos funerarios, para analizar este impacto. Los líos del relleno Doña Juana. Hoy les contaremos en qué van las disputas jurídicas entre la Unidad de Servicios Públicos de Bogotá y la empresa que opera este relleno, el relleno Doña Juana. Juan Fernández nos trae los detalles en su movida empresarial. Y comenzamos esta emisión con esta, que es la cifra económica del día. 18 billones de pesos y corresponde al recaudo que ahora dejaría la reforma tributaria tras los ajustes que el gobierno ya empezó a hacerle al articulado, a raíz, por supuesto, de las críticas de tantos partidos políticos al proyecto original. Y es que en medio de las reiteradas peticiones de varios congresistas de retirar el proyecto de reforma tributaria y tras los rechazos por parte de empresarios y la ciudadanía en general, el gobierno hizo un llamado al consenso y anunció la eliminación de varios puntos que estaban en la propuesta original. Veamos. El viceministro de Hacienda, Juan Alberto Londoño, en su ya acostumbrada ronda de medios radiales, anunció nuevos cambios al proyecto original de la reforma tributaria. Lo primero que aceptó el funcionario es que el proyecto de reforma tal cual la presentó el gobierno al Congreso no será aprobado. Lo que significa que el tiempo que pidió el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, es para modificar de fondo este documento. No hemos tenido todo el tiempo necesario para procesar, estimar, llevar a la mesa las alternativas con todos los números y los detalles, pero estamos trabajando muy duro en tener eso. Además, aseguró que la propuesta de poner IVA a los servicios públicos de los estratos altos y a los servicios funerarios serán eliminados. También anunció que la reforma será mucho más moderada de lo que se presentó inicialmente. De los 23 billones que se esperaban recaudar, la ponencia buscaría solo 18 billones de pesos. Sin embargo, advirtió que si se sigue recortando los recursos, menos ayudas sociales permanecerán. Críticos de la reforma aseguran que estos cambios anunciados son solo cambios cosméticos y que se necesita que el gobierno escuche las propuestas estructurales que le han presentado. Por ejemplo, la necesidad de fortalecimiento de personal en la DIAN para hacer una mejor fiscalización y también de establecer mecanismos que eviten que las grandes empresas y las grandes fortunas de Colombia se fuguen hacia paraísos fiscales sin pagar impuestos. Con todos estos cambios, muchas personas se preguntan si el gobierno sabía que este proyecto de reforma es muy agresivo en tiempo de crisis, en año preelectoral e impopular, ¿por qué arriesgarse tanto al escándalo? Expertos opinan. La reforma tributaria fue preparada de manera improvisada y fue peormente explicada. En este momento, me parece que lo mejor es salvar el componente social del proyecto de reforma, que es el más urgente. Otro de los anuncios que hizo el viceministro de Hacienda es que se mantendrá la categoría de exentos del IVA para los productos e insumos de la cadena alimenticia. Y ahora que se están buscando consensos sobre la reforma tributaria, surgen muchas preguntas en torno a cuáles son esos límites que podría tener el gobierno o el país como tal para recortar el proyecto original que llevó el gobierno, el Ministerio de Hacienda, ante el Congreso. Para analizar este tema, le quiero dar la bienvenida al doctor Andrés Pardo, quien fue viceministro de Hacienda y actualmente es director de Estrategia Macroeconómica para América Latina de XP Investments en Estados Unidos. Doctor Pardo, buenas noches, bienvenido a Signo Pesos, ¿cómo ha estado? Buenas noches, Víctor. ¿Cómo está? Muchas gracias por la invitación. Muy bien, doctor Pardo. Bueno, hasta anoche estaba muy enredada la reforma tributaria. Hoy estamos viendo marchas, casi que, no sé, uno no puede calcularlo, pero mucho colombiano descontento con este proyecto, con esos anuncios, con esas, digamos, con esa echada para atrás del gobierno en cuanto a ciertos puntos. ¿Cree usted que esto le da oxígeno a la reforma tributaria y podría tener algo más de apoyo político en el Congreso? Yo creería que sí. Lo que pasa es que hay unos puntos de la reforma tributaria que era muy factible que el Congreso
no los iba a aceptar porque son demasiado impopulares. Y estamos a un año antes de las elecciones legislativas, un año antes de las elecciones presidenciales, estamos en medio de la peor crisis económica que ha sufrido Colombia en mucho tiempo y esto se presta para mucha confusión en cuanto al entendimiento que hay sobre este tipo de medidas que se quieren hacer en el país. Y yo creo que tal vez, por un lado, el gobierno pues, ha tenido algunos problemas en explicar un poco mejor las bondades de este proyecto, pero por el otro lado creo que también la oposición y en general ha habido un ataque muy frontal a esta reforma en los puntos que son criticables, pero creo que las grandes bondades que tiene este proyecto no se han explicado de fondo y eso le ha quitado una buena parte de la fuerza que debería tener. Doctor Pardo, estaba hablando yo con una persona esta tarde y mirando pues las marchas, las protestas, los movimientos a través de las redes sociales, no a la reforma tributaria. Me decía esa persona, bueno, pero ¿por qué presentaron una reforma tributaria en este momento donde la gente está como tan castigada económicamente, la gente está sufriendo, padeciendo tantas dificultades? ¿Por qué en este momento, en el peor pico de la pandemia, por qué no dejar eso para más adelante? ¿Qué responderían ustedes, por ejemplo? Víctor, yo le diría dos cosas. Primera cosa, esta reforma, si uno la mira integralmente, esta reforma está beneficiando el 50% más pobre del país. Entonces, si solamente hablamos del 50% más rico del país, a los cuales en alguna medida les toca un poco el bolsillo, pues claro, a nadie le gusta pagar más impuestos, pero ¿quién está defendiendo el 50% más pobre que realmente sale muy beneficiado de esta reforma fiscal? O sea, esto es importante tenerlo en cuenta. Si esta reforma se aprobara tal como el gobierno la propuso, el 10% más pobre del país aumenta su poder adquisitivo en 68%. El siguiente 10% más pobre aumenta su poder adquisitivo en casi 25%. Entonces, pues decir que esta reforma golpea a las clases populares y golpea a las clases de menores ingresos me parece que es totalmente desacertado. Por el otro lado, este 50% de mayores ingresos, en donde claramente hay una porción muy grande de la clase media, hay una porción que va por encima de ese 50% hasta por debajo del 90% de mayores ingresos, que se le ve afectado su poder adquisitivo, pero en un monto relativamente pequeño. Y muy pequeño estamos hablando que es que sus ingresos se van a reducir en menos del 1%. Sin contar con los beneficios que también algunas de estas familias de clase media van a recibir o que inclusive ya recibieron con las ayudas que ha dado el gobierno. Es que uno no se puede olvidar que el plan de apoyo al empleo formal ayudó a muchas personas de clase media a que no perdieran sus trabajos. Y esas son personas de clase media que recibieron ya, hasta el momento, han recibido un apoyo por parte del gobierno y eso permitió que no perdieran su trabajo y que lo van a seguir manteniendo durante mucho tiempo. Ahora, los que salen más afectados son el 10% de mayores ingresos. Claro, el 10% es muy heterogéneo porque la parte más abajo, ese 10%, todavía es una clase media. La parte más alta, pues sí, es una parte de mayores ingresos. Pero a mí me parece que es bastante injusto de parte de la gente que está criticando frontalmente esta reforma decir que esto ataca y que destruye a las clases populares y que es un robo para para la clase media. Y la segunda cosa, perdón, porque no, esa es la segunda parte que quería comentar. ¿Por qué hacer la reforma en este momento? Desafortunadamente, Colombia estaba en un proceso de recuperación económica y no se había completado antes de la pandemia, y también estaba en un proceso de ajuste fiscal, y resulta que Colombia es un país que tiene sus cuentas fiscales frágiles desde hace mucho tiempo. Estaba en un proceso de recuperación antes de la pandemia, pero desafortunadamente la pandemia desajustó todo totalmente. ¿Qué pasa en este momento? En este momento, los inversionistas internacionales y locales, que son los que le prestan a Colombia prácticamente todos los recursos que necesita para cubrir el hueco fiscal de todos los años, están preocupados por la situación fiscal de Colombia de los próximos 10 años, no la de ahorita, no la del próximo año, sino la de los próximos 10 años. Ellos quieren tener una hoja de ruta de para dónde van las finanzas públicas del país en los próximos 10 años. ¿Por qué? Porque si yo le voy a prestar plata a Colombia como inversionista, y veo que ese país no tiene las cuentas fiscales, no tiene una hoja de ruta en sus cuentas fiscales, pues yo digo, ¿sabe qué? Yo le presto más dinero, pero se lo presto en unas tasas más altas, le encarezco todos los créditos. Claro. Y si le encarezco todos los créditos, pues Colombia dice, bueno, ¿sabe? Me toca seguirme endeudando, pero entonces más deuda,
y más dinero que tengo que destinar a pagar deuda y menos dinero que tengo para destinar para el gasto social, para seguir apoyando el proceso de recuperación de la economía, sí, para la inversión, etcétera, etcétera. Pero doctor Pardo, si usted dice que la reforma tributaria beneficia al 50% de la población, que es la más vulnerable del país, ¿por qué cuando vemos las marchas, olvidémonos de los vándalos, ¿no? Pero hay mucha gente que salió con preocupaciones reales, razonables, ¿por qué si los va a beneficiar a ellos, a los más pobres, muchos de ellos salieron hoy a protestar? No sé, eso es una muy buena pregunta. De pronto es un tema de comunicación, de pronto no se ha explicado muy bien y de pronto la gente que ha salido a criticar, y aquí estamos hablando de los partidos políticos que prácticamente todos han salido a criticar la reforma, en las partes que son criticables posiblemente, los partidos, los agentes que tienen ciertos intereses políticos para los próximos 12 meses, se han concentrado en la parte de la clase media y también han salido a decir muchas mentiras. Es que no nos olvidemos que aquí, por ejemplo, se ha vendido mucho la idea de que es que esto va a afectar a los pensionados de manera significativa. Y cuando uno comienza a mirar los números, la cosa es muy distinta. Esto va a afectar, si es que la palabra se llama afectar, le está pidiendo a los pensionados que ganan más de 7 millones de pesos que aporten un poquito, que paguen un poquito de pensión sobre su pensión. ¿Cuántas personas en el país ganan más de 7 millones de pesos? De las 10 millones de personas de adultos mayores que están en edad de pensión, solamente 30.000 personas ganan más de 7 millones de pesos. Eso es el 0.3% de las personas que están en edad de pensión, y el 0.3% más rico. Entonces, pues si una persona que es de ingresos bajos sale a protestar porque es que el gobierno le va a cobrar un impuesto en su pensión, pues está totalmente mal informado, y eso quiere decir que los políticos han sabido aprovecharse de las redes sociales, de los fake news o como uno quiera llamarlos, para caerle a las personas de clase media y clase baja, a los cuales algunas de esas cosas no los va a tocar e incluso les va a beneficiar, para meterle la idea en la cabeza de cosas que no son. Y eso pues también el gobierno pues debería de alguna forma poder comunicarlo mejor. Pues doctor Pardo, muchas gracias por estas explicaciones. Vamos a ver cuál es el futuro de la reforma tributaria, porque de momento, con todo y ese ajuste que planea el gobierno nacional, parece seguir sin apoyo político en este momento en el Congreso de la República. Feliz noche, muchas gracias por su tiempo. Muchísimas gracias. Con esta explicación, con este que sigue siendo el tema económico más importante, hacemos nuestra primera pausa, pero cuando regresemos espere cuál podría ser el impacto de la reforma tributaria sobre los servicios funerarios. Ya regresamos. Regresamos a Signo Pesos. Uno de los sectores que se mostró muy preocupado con este proyecto de reforma tributaria es el de las funerarias, toda vez que se propuso gravar con nuevos impuestos a los servicios exequiales. Saluda al doctor Gerardo Mora, él es el presidente de la asociación Los Olivos, uno de los más importantes grupos de este sector. Doctor Mora, buenas noches, bienvenido a Signo Pesos, ¿cómo ha estado? Muy buenas noches, Víctor. Placer saludarlo. Doctor Mora, bueno, usted ya se leyó el texto de la reforma tributaria. ¿Qué es lo que le preocupa de esa propuesta inicial, de ese texto radicado hace unos días ante el Congreso de la República? Bueno, que ante las realidades sociales que vive hoy el país, me parece que la población más vulnerable es la que se afecta al gravar estos servicios funerarios, que es el destino final de una persona, gravarlos con IVA, pero especialmente que es el punto final donde se logra como mitigar el contacto del COVID. Entonces me parece que se está afectando a la población en estos servicios. Ustedes actualmente los servicios exequiales, ¿qué tienen? ¿Tarifa cero? ¿Son exentos, excluidos? ¿Y pasarían a qué tarifa? Nosotros quedaríamos con IVA. Realmente se afecta es la población, insisto, la población que realmente tiene que adquirir estos servicios. ¿Y quedarían con IVA del 19%? 19%, señor. Cuando nosotros hablamos de qué quedaría con IVA del 19%, ¿por qué no nos explica? No sé, las flores, el cajón, el servicio que ofrecen ustedes en las funerarias, la cremación, todo eso. Sí, realmente este es un portafolio de servicios integral que se traduce desde recoger el cuerpo cuando fallece un ser querido, llevarlo a un salón de tanatopraxia, llevarlo a una sala de velación, prestarle los servicios de sala de velación, igualmente llevarlo a un destino final, a un camposanto. Todos estos servicios quedarán incluidos porque es el servicio funerario como tal el que ha sido grabado con el IVA.
más o menos, yo sé que hay distintas tarifas, distintos precios, dependiendo la calidad del cajón, etcétera, pero más o menos, ¿cuánto vale un sepelio o toda esa cadena de servicios fúnebres? ¿Cuánto pueden terminar costando? Y con esta medida que se implementaría, si es aprobada esta reforma tributaria, ¿en cuánto se encarecerían esos costos? Digamos, nosotros podemos hablar de unos servicios, digamos, sin destino final, que pueden estar comenzando por un valor de 2 millones de pesos, 2.300.000, y podrían estar llegando a los 3 millones de pesos con el IVA. Igualmente con el destino final, que es el parque cementerio, un servicio con destino final, llámese inhumación en tierra o llámese cremación, podría estar en 4.300.000 y terminar el servicio más básico en 5.200.000 con el IVA. Uy, claro, ¿no? El golpe sería muy fuerte, ¿no? Para los hogares colombianos. ¿Y cómo ven ustedes una medida de estas en plena pandemia? Realmente no se justifica, y reitero, porque el servicio funerario ha sido desconocido dentro de la cadena de valor de la sociedad, que es el que mitiga y está terminando el impacto del COVID. Los funerarios no han sido vacunados o no hemos sido vacunados la gente que está en el front en atención al cliente con la vacuna. Y realmente si se desconoce el papel tan fundamental que está haciendo la industria en la terminación de lo que es el contagio, pues, y con este impuesto realmente es un efecto nocivo para la sociedad e igualmente para la industria. Existen unos planes familiares, son como unos planes funerarios, son como una especie de seguros donde toda la familia aporta una mensualidad. La verdad, muchos dicen que esos planes son inclusive económicos y que en el caso eventual en que fallezca uno de los familiares, pues no tendrían que asumir ningún costo en ese momento. ¿Esos planes funerarios también se verían afectados? Realmente lo que es los planes de previsión exequial no se ven afectados. La génesis de los olivos, la cual se crea los olivos, es ir en protección de la sociedad para que la familia, en el caso de la pérdida de un ser querido, no desvirtúe su patrimonio no se pierda. Hoy encontramos que los planes de previsión que nosotros vendemos son muy económicos, súper económicos. Realmente todavía la reforma tributaria no toca los planes de previsión exequial, pero realmente es un beneficio para la sociedad y es el efecto más claro de la mutualidad, donde se juntan los seres para que en evento en que pierdan un ser querido, los planes de previsión atiendan la pérdida de ser querido. Pero esa aclaración es importante, estos planes funerarios no estarían gravados con esta decisión. Y bueno, ahora sí, ¿qué le pareció ese aparentemente reversazo del gobierno nacional que a través del viceministro de Hacienda decía esta mañana que no, que los planes funerarios definitivamente no tendrían IVA? Yo lo que creo es que estos reversazos se van a encontrar en la realidad en el trámite que se dé en el Congreso, porque yo lo que entiendo fue que se presentó una reforma y en los medios de comunicación se ha comenzado como un árbol de Navidad a quitar cosas y a colocar cosas. Me parece que el punto final es la concertación que pueda hacer el gobierno con el Congreso de la República. Hasta tanto, la propuesta de reforma tributaria está presentada en el Congreso y no sabemos qué podrá salir del Congreso, pero el efecto sí es muy grave para la familia colombiana, que a pesar de que ahora va a tener alimentos con IVA, servicios públicos con IVA, ahora se va a encontrar que el servicio funerario va a tener IVA. Me parece que es desastroso para la sociedad colombiana. Mejor dicho, lo que usted me está diciendo es hasta no ver, no creer. Sí, yo realmente hasta cuando no se llega a la concertación final de la propuesta del gobierno o la eliminación o el retiro total, pues realmente todavía estamos en vilo porque uno no sabe qué puede pasar en el producto de las conversaciones y algunos congresistas sí nos están apoyando y encontrando que no tiene ningún sentido, pero es un proceso que va al Congreso de la República a un nivel de concertación y como bien lo dice Víctor, pues esperemos que amanecerá y veremos. Una última pregunta, ¿esta es la única preocupación o han visto algo más? Como es un texto tan grande, ¿ha visto alguna otra medida que los pueda afectar a ustedes? Realmente es un texto muy grande, como usted lo menciona, pero en principio lo que veíamos gran afectación para las familias
que están sufriendo la pérdida de ser querido, especialmente por esta situación del COVID. Ahora económicamente algunas familias, nosotros como Los Olivos, donamos muchos servicios a las personas que tienen algún inconveniente por la pérdida de un ser querido, porque no tienen capacidad de pago. Tenemos unos salones de paz en los hospitales en Colombia que coadyuvamos para el servicio, pero finalmente con esta situación va a haber familias que no van a poder darle una despedida honrosa a su familia. Pues bueno, estaremos muy pendientes de si efectivamente retiran este punto de esta reforma tributaria, si no es que se cae toda, porque el ambiente político es bastante complejo para este proyecto. Doctor Mora, muchas gracias, feliz noche, seguiremos hablando. Víctor, un abrazo grande y por favor, seguiremos hablando. Claro que sí, mientras se siga debatiendo este proyecto en el Congreso de la República. Hacemos otra breve pausa, pero ya les contaremos la propuesta de las agencias de viaje para atraer a los turistas extranjeros. Ya regresamos. Como siempre a esta hora de la noche, la movida empresarial con Juan Fernández. Juan, adelante, bienvenido. ¿Cuál es su tema para hoy? Víctor, buenas noches. Pues hay movidas en todo este tema del relleno sanitario de Doña Juana, donde se realiza el depósito de las basuras de Bogotá. Sobre ese contrato de concesión de 2010 entre la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos y el Centro de Gerenciamiento de Residuos Doña Juana, ha habido una serie de temas en cuanto a su licencia ambiental. El operador del relleno busca desde hace algún tiempo la posibilidad de ampliar la capacidad de disposición de residuos, porque de acá a unos 4 años esa capacidad podría agotarse. Por eso está elaborando un nuevo estudio de impacto ambiental, que es, entre otras, una obligación contractual y ampliar esa capacidad de disposición a un plazo de 20 o 25 años. Todos los bogotanos ya están pagando por ese nuevo estudio, que es remunerado con cargo a las tarifas que pagan los usuarios del servicio de aseo en Bogotá. Pero mire lo que está pasando. La UASP estaría estableciendo unas líneas de administración del relleno, porque está celebrando contratos de consultoría para realizar estudios de factibilidad sobre temas que son obligación del concesionario. Ha realizado 2 por más de 2.200 millones de pesos, inclusive declaró desierto un concurso de méritos por casi 3.500 millones de pesos para elaborar el estudio de impacto ambiental. Claro, Juan. ¿Pero qué puede pasar con todo esto, Juan? Pues Víctor, todo esto que le estoy contando es determinante en la operación y en el negocio del relleno, pero primero la UASP podría estar incurriendo en un detrimento patrimonial que terminaría siendo investigado por los entes de vigilancia y control, porque está contratando objetos que ya están contratados con CGR Doña Juana. Es más, la UASP insiste y estaría adelantando contactos con la Universidad Distrital para adelantar su propio estudio de impacto ambiental, seguramente a través de un convenio interadministrativo. Así es que esto pues va a pleito muy seguramente el del distrito y los concesionarios. Al frente de la UASP está la doctora Luz Amanda Camacho. Ella conoce muy bien la UASP, entre otras enfrenta, y es importante, digamos, mencionarlo, un fallo en primera instancia donde la Procuraduría General la destituyó e inhabilitó por 12 años para ejercer cargos públicos por el delito de falsedad ideológica, cuando se desempeñó como gerente de la Contraloría General de la República en Casanare, y donde hubo irregularidades en el trámite y publicación de un proceso de responsabilidad fiscal. Falta ver si ese fallo ahora en segunda instancia pues queda definido. Y esta, pues ese es, Víctor, la movida de hoy sobre todo este asunto complicado que se viene entre la UASP y CGR Doña Juana en el tema de la basura y la disposición de los residuos de la ciudad de Bogotá. Juan, muy interesante como siempre, lo esperamos mañana con más movidas empresariales. Ahora vamos con estos que son los indicadores económicos que usted debe conocer antes de irse a dormir. El dólar hoy tuvo un precio promedio en la Bolsa de Valores de Colombia de 3.699 pesos con 53 centavos. Cayó 17 pesos con 93 centavos frente a la tasa representativa vigente para hoy. El petróleo de referencia Brent para nuestro país subió 1,28%. En los mercados externos se ubicó en $67 con 27 centavos por barril. Precio interno del café colombiano cayó un poco y quedó en promedio a 1.332.000 pesos por carga, pero se mantiene muy cerca de niveles máximos históricos. Índice Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia tuvo un retroceso de 0,54%. Acción más valorizada fue la de Nutresa, con una ganancia de 2,88%, y la acción que más cayó fue la de Terpel Estaciones de Servicio, con un retroceso de 3,57%.
Y pese a la pandemia, en Pereira aumenta la creación de empresas, especialmente de servicios. Los jóvenes con emprendimientos lideran la generación de empleo. Veamos. Manuela y su esposo comenzaron a enseñarle a quienes perdieron su trabajo a instalar equipos de sonido y lujos para vehículos. El atractivo, prestar el servicio a domicilio, lo que les permitió pasar de 2 trabajadores a 14. Llevando servicio a domicilio y así generando empleo para personas que de pronto habían perdido sus empleos en empresas anteriores, incluso que estaban en sectores totalmente diferentes. Hemos tenido la oportunidad de capacitarlos. Según la Cámara de Comercio de Pereira, la creación de empresas va en aumento. A las nuevas les están brindando capacitación gratis en redes y manejo económico. Al final del año pasado tuvimos 1.000 empresas menos cerradas y cerca de 6.500 empresas nuevas que estaban funcionando y generando una dinámica de recuperación. Pero también han aumentado las empresas digitales, como esta, que lo que busca es simplificar los trámites a la hora de usted alquilar un apartamento, una casa o una oficina. Somos una plataforma que funciona 100% en línea y de las grandes ventajas y la innovación que estamos proponiendo es que no se presentan documentos, no hay que llenar formularios eternos. Otros jóvenes emprendedores han logrado realizar cadenas de producción y venta y desde la gastronomía generar empleos. Utilizamos medios tecnológicos y gracias a esto hemos podido crear lo que son más puestos de trabajo, como lo son domiciliarios, meseros, auxiliares de cocina y tipos de empleos de ese talante, de personas que trabajan en restaurantes. Se espera, según la Cámara de Comercio de Pereira, que se aumente el desarrollo de empresas con apertura gradual en medio de la pandemia. Y antes de despedirnos, los dejo con el siguiente dato. La devaluación, la trepada del dólar o la devaluación del peso colombiano está generando una gran oportunidad para que vengan a Colombia muchos más visitantes extranjeros. Se estima que entre julio y septiembre habrá una muy buena recuperación del turismo mundial, de entre el 33 y el 45%. En el primer trimestre de este año llegaron casi 200.000 visitantes extranjeros aquí a Colombia, a nuestro país, lo que significó de todas formas una reducción del 80% frente a las cifras, estas mismas cifras, en el mismo periodo del año 2019, año sin pandemia. Por eso, la presidenta de ANATO, Paula Cortés, propuso alistar estrategias nacionales para cautivar a los visitantes, impulsar la compra de paquetes turísticos hacia Colombia y recuperar también la confianza de esos extranjeros que quieren visitarnos. De no hacerlo, se perdería una gran oportunidad, una oportunidad de oro, dice ANATO. Lo que pasa es que cuando sube el dólar, para los extranjeros es atractivo porque les alcanza más la plata para viajar dentro de nuestro país. Así terminamos por hoy. Los esperamos mañana con una nueva emisión y con toda la información económica que usted necesita saber. Esto es Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Que tenga una feliz noche.